La mayoría de la gente cree que el éxito te hará popular, que la riqueza te rodeará de amigos y admiradores. En mis más de 50 años operando en los mercados globales, gestionando miles de millones de dólares a través de la euforia de los años 90, el colapso de las .com en el 2000, la crisis financiera global de 2008 y la reciente pandemia, he visto un principio inmutable repetirse con la precisión de un reloj suizo. La verdadera ambición no se financia con aplausos, se financia con soledad. La realidad es que el camino hacia un logro significativo es un camino solitario. Lo que separa a los que construyen un legado de los que simplemente sobreviven es su capacidad para soportar y utilizar ese aislamiento. El problema que la mayoría enfrenta, el que les impide alcanzar su verdadero potencial, no es la falta de talento, la falta de capital o una mala estrategia de inversión. Es algo mucho más profundo y sutil. Es su entorno, su red de relaciones. Piensas que tus amigos y familiares son tu sistema de apoyo, pero en la mayoría de los casos son tu ancla. Funcionan como un sistema de validación mutua que confunde la lealtad con el estancamiento y te arrastra, de forma invisible pero implacable, a su media financiera y mental. No es sobre encontrar la próxima acción ganadora. Es sobre construir un círculo íntimo que te impulse hacia la verdad, por dolorosa que sea. La economía, las empresas, la vida misma, todo funciona como una máquina. Y tu círculo social es una de las máquinas más poderosas que operan en tu vida. La pregunta es, ¿para qué está programada esa máquina? ¿Para el crecimiento o para la comodidad? La mayoría de las personas operan dentro de sistemas sociales diseñados para la comodidad. Celebran las victorias pequeñas y predecibles y castigan sutilmente la ambición que se desvía de la norma. Si todos tus amigos se quejan de la economía pero siguen gastando en lujos que no pueden permitirse, esa es la programación de su máquina. Si te unes a ellos, te conviertes en un engranaje más de ese sistema. Si intentas salir, el sistema te identificará como un error y tratará de corregirte. Te llamarán obsesionado, avaro o dirán que has cambiado. Y tendrán razón. Has cambiado, porque el crecimiento es cambio. Lo vi durante la burbuja de las .com. El consenso era absoluto. Cualquiera que tuviera una empresa con un com en el nombre era un genio. En las reuniones sociales, la gente no hablaba de modelos de negocio o de flujos de caja. Hablaban de cuánto habían ganado esa semana. Cuestionar esa euforia era ser un paria. Era ir en contra de tus amigos, de la narrativa cultural. La máquina social estaba programada para una euforia irracional. Y cuando la máquina se rompió en el 2000, arrastró a todos los que estaban conectados a ella. Gestioné miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que las mayores pérdidas no provienen de errores técnicos de análisis, sino de capitulaciones emocionales alimentadas por el pánico o la euforia del grupo. La mayoría piensa que necesita más información financiera. La realidad es que necesita más independencia emocional. Puedes tener la comodidad de la aceptación de tu grupo, o puedes tener los resultados extraordinarios que vienen de pensar diferente, pero no puedes tener ambos. El universo no lo permite. El mercado no paga por el consenso. Paga por tener razón cuando la mayoría está equivocada. Y para hacer eso, debes estar dispuesto a parecer un tonto a corto plazo. Debes estar dispuesto a estar solo en tus convicciones. Esto no es una metáfora. Es el mecanismo fundamental de la creación de riqueza. Por eso, hoy no vamos a hablar de diversificación de activos en el sentido tradicional. Vamos a hablar de la cartera más importante que gestionarás jamás, tu cartera de relaciones. Te enseñaré a auditar tus relaciones como si fueran acciones en una cartera, a desinvertir en los pasivos sociales, que drenan tu energía y te anclan a la mediocridad, y a utilizar el aislamiento estratégico como la herramienta definitiva para construir no solo riqueza, sino una vida con propósito. Si estás listo para entender los principios que gobiernan no solo los mercados, sino la vida misma, te invito a que te suscribas. Apenas estamos empezando. Para entender la dinámica de tu entorno, primero debes aceptar una verdad fundamental sobre la naturaleza humana y los sistemas. Todo en el universo opera según principios de causa y efecto, como una máquina. La economía es una máquina. Un mercado es una máquina. Y tu círculo social es quizás la máquina más influyente y menos comprendida que opera en tu vida. Esta máquina no está programada para tu éxito excepcional. Está programada para la supervivencia del grupo, para la homeostasis. Su función principal es mantener el equilibrio, reducir la fricción y asegurar la cohesión. Y lo hace a través de un mecanismo increíblemente poderoso, la gravedad social. Imagina que el nivel medio de ambición, mentalidad y éxito financiero de tu grupo de amigos
es el centro de un planeta. Esa es su masa, su centro de gravedad. Tú, como individuo, estás en órbita alrededor de ese centro. Cualquier intento de alejarte drásticamente de esa órbita, de alcanzar una velocidad de escape, requiere una cantidad de energía monumental. La máquina social detectará tu desviación y activará sus mecanismos correctores. No lo hará con malicia. Lo hará con preocupación, con consejos bien intencionados, con invitaciones a actividades que te devuelvan a la órbita conocida. Te dirán, estás trabajando demasiado. ¿Por qué te obsesionas tanto con el dinero? La vida es para disfrutarla ahora. No están tratando de sabotearte. Están tratando de salvarte de lo que perciben como un comportamiento anómalo y arriesgado. En mis 50 años de mercado, vi este patrón repetirse con una precisión matemática. Durante la burbuja de las .com, la gravedad social era eufórica. La órbita consistía en creer que las valoraciones no importaban. Si intentabas escapar de esa órbita, si decías, esto no tiene sentido, los flujos de caja son negativos, es un castillo de naipes, no te veían como un pensador prudente. Te veían como alguien que no lo entendía. La máquina te corregía con condescendencia. En 2007, la gravedad social dictaba que los precios de la vivienda nunca bajaban a nivel nacional. Era una verdad aceptada. Los bancos, los reguladores, tus vecinos, todos orbitaban esa creencia. Nuestro análisis en Bridgewater nos mostró que el sistema de deuda estaba sobrecargado hasta un punto de ruptura. Estábamos escapando de esa órbita de pensamiento. Y fue un lugar increíblemente solitario. La mayoría piensa que el éxito en la inversión se trata de tener un análisis superior. La realidad es que se trata de tener la fortaleza emocional para mantenerte fiel a tu análisis cuando toda la gravedad social del mundo te empuja en la dirección opuesta. Lo que separa a los inversores que sobreviven a los ciclos de los que son aniquilados por ellos es su capacidad para construir su propia fuente de gravedad, basada en principios y datos, en lugar de depender de la gravedad del consenso. No es sobre ser más listo que los demás, es sobre ser más disciplinado y emocionalmente independiente. Puedes tener la cálida comodidad de la validación de tu grupo, o puedes tener la fría y solitaria verdad de los datos, pero a menudo no puedes tener ambas cosas en los momentos críticos. El universo no lo permite. Por eso, el primer principio para gestionar tu cartera de relaciones es entender la máquina. Debes auditar tu entorno no por lo que dicen sus miembros, sino por la dirección en la que su gravedad te empuja. ¿Te empuja hacia la disciplina o hacia la gratificación instantánea? ¿Hacia la responsabilidad o hacia la queja? ¿Hacia el pensamiento independiente o hacia el consenso? La respuesta a esa pregunta determinará tu trayectoria financiera mucho más que cualquier elección de acciones que hagas. Una vez que entiendes la máquina de la gravedad social, el siguiente paso es lógico y brutalmente pragmático. Debes auditar tu cartera de relaciones con la misma objetividad con la que analizarías una cartera de acciones. La mayoría de la gente trata sus relaciones como algo sagrado e inmutable, gobernado por la historia y la emoción. Un inversor de principios las trata como un sistema dinámico, que debe ser gestionado activamente para producir los resultados deseados. Piensa en tus relaciones en términos de correlación y valor esperado. En una cartera financiera, la diversificación es clave. No quieres que todos tus activos suban y bajen al mismo tiempo. Si todo lo que tienes son acciones tecnológicas, una crisis en el sector tecnológico te destruirá. Necesitas activos no correlacionados, como bonos u oro, que se comporten de manera diferente en distintos entornos económicos. Tu cartera de relaciones funciona con el mismo principio. Si todas las personas en tu círculo íntimo piensan igual, provienen del mismo entorno y comparten las mismas creencias sobre el dinero, la política y la vida, tienes una cartera humana de altísima correlación. Es un sistema increíblemente frágil. En un entorno estable se sentirá cómodo y validante. Pero cuando la realidad cambie, como inevitablemente lo hará, todo tu sistema de pensamiento colapsará al unísono, porque no tienes activos no correlacionados. No tienes pensadores que te ofrezcan una perspectiva diferente y te protejan de tus propios puntos ciegos. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y he aprendido que las peores decisiones se toman en cámaras de eco. Lo que necesitas no son más amigos que estén de acuerdo contigo. Necesitas disidentes creíbles. Personas que te respeten lo suficiente como para discutir contigo de manera radicalmente transparente. En Bridgewater, construimos toda una cultura en torno a este principio, que llamamos desacuerdo meditado. La meta no es estar de acuerdo. La meta es llegar a la verdad, juntos. La mayoría piensa que una buena relación es aquella en la que no hay conflicto. La realidad es que una relación valiosa
Es aquella en la que el conflicto, basado en la búsqueda de la verdad, es productivo. La auditoría práctica es la siguiente. Haz una lista de las 5 o 10 personas con las que pasas más tiempo. Al lado de cada nombre, responde honestamente a estas preguntas. 1. ¿Cuál es la correlación de su pensamiento con el mío y con el consenso general? ¿Es un pensador independiente o un repetidor de narrativas populares? 2. ¿Cuál es el valor esperado de una conversación con esta persona? ¿Salgo de la interacción con más energía y claridad o con menos? ¿La conversación gira en torno a posibilidades y soluciones o en torno a quejas y limitaciones? 3. ¿Cuándo fue la última vez que esta persona desafió fundamentalmente una de mis creencias de una manera que me hizo pensar, incluso si fue incómodo? Ahora clasifícalos. Hay activos alfa, relaciones que generan un retorno por encima del promedio, que te empujan, te desafían y te hacen mejor. Hay activos beta, relaciones neutrales, cómodas, que siguen al mercado social pero no añaden ni restan mucho valor. Y hay pasivos tóxicos, relaciones que tienen un rendimiento negativo, drenan tu energía, refuerzan tus peores impulsos y te anclan a la mediocridad. No se trata de ser despiadado, se trata de ser un buen gestor de tus recursos más preciados, tu tiempo y tu energía mental. Puedes tener una cartera de relaciones que te arrastre hacia abajo o una que te impulse hacia arriba, pero el universo no te permitirá tener una cartera de pasivos sociales y esperar resultados de un activo alfa. La asignación de tu tiempo determinará tu futuro. El paso final y el más difícil es la reasignación de tu cartera. Esto implica dos acciones simultáneas: desinvertir en los pasivos y aumentar la inversión en los activos alfa. Y aquí es donde entra en juego el concepto de aislamiento estratégico. La mayoría de la gente oye la palabra aislamiento y piensa en soledad, en un ermitaño en una montaña. Eso es un malentendido. El aislamiento estratégico no es un estado de ser, es una herramienta. Es la creación deliberada de espacio, temporal, mental y emocional, para proteger tu proceso de pensamiento del ruido del consenso y para cultivar las ideas que te llevarán a resultados extraordinarios. No es sobre evitar a la gente, es sobre elegir con una precisión quirúrgica los inputs que permites en tu sistema operativo mental. Piénsalo como un laboratorio. Para llevar a cabo un experimento significativo, necesitas un entorno controlado. No puedes descubrir una nueva fórmula química en medio de un mercado lleno de gente gritando. Necesitas aislar las variables, eliminar las contaminaciones. Tu pensamiento original y tu estrategia a largo plazo son ese experimento. La opinión constante de tu entorno, las noticias, las redes sociales, esa es la contaminación. El aislamiento estratégico es tu laboratorio. En la práctica, esto significa reducir drásticamente el tiempo dedicado a interacciones de bajo valor. Significa decir no a compromisos sociales que solo sirven para reforzar la gravedad social. Significa reemplazar el tiempo de consumo pasivo de medios por tiempo de producción activa de ideas. Significa leer libros de historia en lugar de ver las noticias financieras del día. La historia te da principios y patrones. Las noticias te dan ruido y emociones. Gestioné miles de millones a través de la crisis de 2008, no porque viera más noticias que los demás. De hecho, fue porque las ignoramos y nos centramos en los principios atemporales de la máquina económica, especialmente los ciclos de deuda a largo plazo, que se repetían una y otra vez a lo largo de la historia. Ese conocimiento no provino de la socialización, provino de un estudio profundo y aislado. Pero desinvertir no es suficiente. Debes reinvertir ese tiempo y energía de manera proactiva. Busca activamente a los pensadores no correlacionados. Busca a las personas que te intimidan por su inteligencia y su integridad. Construye relaciones no basadas en la comodidad, sino en el respeto mutuo y la búsqueda de la verdad. Una hora de conversación con una de estas personas vale más que 100 horas de socialización superficial. La mayoría piensa que el objetivo es construir una gran red. La realidad es que el objetivo es construir una red profunda y pequeña de verdaderos socios de pensamiento. Puedes tener una popularidad amplia o un progreso profundo, pero es extremadamente difícil tener ambos. La naturaleza de la creación de valor es que debes ver cosas que otros no ven. Y por definición, eso te coloca fuera del grupo. Serás mal interpretado. Serás criticado. La máquina social intentará corregirte. Tu capacidad para soportar esa presión, para operar en ese aislamiento estratégico, es lo que separa a los que simplemente siguen el ciclo de los que lo entienden y lo utilizan a su favor. No es un camino fácil, es un camino de responsabilidad radical.
pero es el único camino que conozco para construir no solo riqueza, sino una vida de significado y contribución. Ahora entremos en la mecánica. Los principios son inútiles si no se traducen en acciones concretas. La primera estrategia es lo que yo llamo la construcción de una cartera humana para todas las estaciones, o All-Weather Human Portfolio. La mayoría piensa que el concepto de All-Weather que desarrollamos en Bridgewater se aplica solo a los activos financieros. La realidad es que su principio más profundo es la humildad, la aceptación de que no sabes qué depara el futuro. Por lo tanto, en lugar de tratar de predecirlo, construyes un sistema que sea robusto ante cualquier escenario económico: crecimiento, recesión, inflación o deflación. Para lograrlo en las finanzas, combinamos activos que se comportan de manera diferente en cada uno de esos entornos. Acciones para el crecimiento, bonos para la deflación, materias primas para la inflación. El equilibrio es la clave. Ahora, aplica esta misma lógica a tu círculo íntimo. Tu mente es tu principal activo y es vulnerable a diferentes climas de pensamiento: euforia, pánico, complacencia, sesgo de confirmación. Una cartera humana no diversificada, donde todos piensan igual, es como tener una cartera financiera compuesta al 100% por acciones tecnológicas en 1999. Mientras dure el clima de euforia, te sentirás como un genio. Pero cuando el clima cambie, y siempre lo hace, serás aniquilado. Lo que separa a los que construyen riqueza generacional de los que son barridos por los ciclos es su capacidad para mantener el equilibrio mental en los extremos. Para implementar esto, necesitas asignar tu tiempo a 4 clases de activos humanos. Primero, el historiador de ciclos. Esta persona no se preocupa por las noticias de hoy, se obsesiona con los patrones de los últimos 500 años. No te dirá qué hará el mercado mañana, pero te recordará cómo terminaron todas las burbujas de deuda de la historia. Durante la crisis de 2008, mientras todos miraban los precios de las casas en su barrio, nosotros estudiábamos la República de Weimar y la Gran Depresión. El historiador te ancla a la realidad a largo plazo. Segundo, el implementador radicalmente pragmático. Esta persona odia la teoría abstracta y solo se enfoca en lo que funciona en el mundo real. Es quien te preguntará: bonita idea, pero ¿cuál es el primer paso? ¿Cómo se traduce eso en un flujo de caja? Esta persona te protege de la parálisis por análisis. Tercero, el sintetizador creativo. Es alguien que lee vorazmente fuera de tu campo: biología, física, arte, y conecta ideas que nadie más ve. Entiende que la economía no es más que psicología humana agregada, y que los principios de los sistemas complejos se aplican tanto a un ecosistema como a un mercado. Te protege del pensamiento encajonado. Y cuarto, el más crucial, el disidente creíble. Esta no es una persona negativa. Es alguien inteligente que comparte tus mismos objetivos de llegar a la verdad, pero que está programado para encontrar los fallos en tu lógica. Su trabajo es someter tus mejores ideas a un estrés extremo. En Bridgewater, convertimos esto en un principio: desacuerdo meditado. La mayoría de la gente evita el conflicto. La realidad es que el conflicto productivo con gente inteligente es el camino más rápido hacia la verdad. No es sobre quién tiene razón, es sobre qué es la verdad. Imagina que en 2007 tu cartera humana hubiera incluido a estos 4 arquetipos. El historiador te habría advertido sobre los ciclos de deuda. El pragmático habría señalado que los préstamos subprime eran insostenibles. El sintetizador habría trazado paralelismos con el colapso de otros sistemas complejos. Y el disidente habría destrozado el argumento de que esta vez es diferente. Hubieras estado solo, sí, pero hubieras estado en lo cierto. La implementación es activa. Busca a estas personas. Págales por su tiempo si es necesario. Únete a grupos donde te sientas como la persona menos inteligente de la sala. No se trata de coleccionar contactos. Se trata de construir un sistema de defensa contra tu mayor enemigo: tus propios puntos ciegos y tus emociones. La segunda estrategia es la implementación del aislamiento estratégico mediante un sistema operativo personal. No basta con saber a quién escuchar. Debes crear el entorno para poder pensar con claridad. La mayoría de la gente vive en un estado de reactividad constante. Su calendario está lleno de las prioridades de otros. Su mente está llena del ruido de las redes sociales y las noticias. Funcionan como una hoja en el viento, no como el capitán de un barco. Lo que separa a los pensadores de primer nivel de los demás no es su inteligencia innata, sino su disciplina para proteger su tiempo y su capacidad de procesamiento mental. El aislamiento estratégico no es escapismo.
Es la creación deliberada de un vacío para que las ideas importantes puedan surgir. La primera táctica para lograrlo es lo que llamo el presupuesto de energía mental de suma cero. Funciona así. Tienes una cantidad finita de energía mental y atención cada día. Cada interacción, cada pieza de información que consumes, o bien te da un retorno positivo de energía, claridad, inspiración, conocimiento, o un retorno negativo, confusión, ansiedad, agotamiento. En mis más de 50 años en los mercados, he aprendido que la calidad de tus decisiones es un reflejo directo de la calidad de tus inputs. Por tanto, debes gestionar tus inputs con la misma disciplina con la que gestionas tu capital. El ejercicio práctico es auditar una semana de tu vida. Anota cada conversación, reunión, artículo que lees o vídeo que ves. Al lado, marca si fue un depósito o una retirada de tu cuenta de energía mental. Los resultados te horrorizarán. Verás que un 80% de tus inputs son probablemente retiradas de bajo valor o neutrales. La estrategia es simple, pero no fácil. Empieza a reasignar. Por cada hora que dedicas a una interacción de retirada, por ejemplo, quejarte con un amigo sobre la economía, debes reinvertir esa hora en una actividad de depósito. Leer un capítulo de un libro sobre ciclos económicos, meditar sobre un problema complejo, o tener una conversación con uno de tus activos alfa humanos. Puedes tener una vida llena de distracciones cómodas, o puedes tener una vida de pensamiento profundo y resultados excepcionales, pero no puedes tener ambas. El universo no lo permite. La segunda táctica es la sincronización con el dolor. El progreso, tanto en la vida como en los mercados, proviene de enfrentar la realidad y adaptarse a ella. El dolor es una señal. Cuando cometes un error en el mercado y pierdes dinero, eso es dolor. Cuando recibes una crítica dura de un disidente creíble, eso es dolor. La mayoría de la gente huye del dolor. Su instinto es culpar a otros, ignorar la señal o buscar consuelo en su grupo de apoyo, que les dirá, no fue tu culpa. Este es un error fatal. El dolor es el mecanismo de aprendizaje de la máquina de la realidad. La estrategia consiste en programar tiempo en tu aislamiento estratégico específicamente para reflexionar sobre tus errores y tus dolores. Yo llevo un registro de errores donde anoto mis peores decisiones de inversión y de gestión. No lo hago para castigarme, sino para extraer los principios. Para cada error me pregunto, ¿qué principio violé? ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Qué sistema puedo crear para evitar que este error se repita? Durante la crisis del petróleo de los años 70, cometí errores que casi me cuestan la empresa. Fue increíblemente doloroso. Podría haber culpado a la OPEP o al gobierno. En cambio, en mi aislamiento, reflexioné sobre mi arrogancia y mi falta de diversificación. Ese dolor fue el catalizador para el desarrollo de la estrategia All Weather. No es sobre ser inteligente, es sobre ser radicalmente abierto a tus equivocaciones. El beneficio de este sistema operativo no es solo financiero. Es la construcción de una serenidad interior. Cuando sabes que tienes un proceso para enfrentarte a la realidad, dejas de temerla. La volatilidad del mercado y las opiniones de los demás dejan de controlarte emocionalmente, porque tu ancla no es la validación externa, sino la confianza en tu máquina para procesar la realidad y mejorar. Hemos recorrido un largo camino juntos. Hemos desmantelado la máquina de la gravedad social. Hemos auditado nuestras carteras humanas y hemos explorado el poder del aislamiento estratégico. Ahora es el momento de ensamblar todas estas piezas en un sistema operativo coherente, una estructura que te sirva no solo en la próxima década, sino durante toda tu vida como inversor y pensador. La mayoría de la gente busca una fórmula mágica, una lista de acciones, una estrategia secreta. La realidad es que el éxito duradero no proviene de una fórmula, sino de una máquina de pensamiento superior. Lo que te ofrezco no es un mapa, porque los mapas se quedan obsoletos. Te ofrezco una brújula y las habilidades para navegar cualquier terreno, sin importar cuán inesperado sea. Este sistema operativo, el sistema del pensador independiente, se basa en tres procesos continuos e interconectados: auditoría, construcción y aislamiento. El primer proceso, la auditoría constante de la cartera humana, es tu sistema de defensa. No es algo que haces una vez. Es una disciplina trimestral. Así como revisas el rendimiento de tus activos financieros, debes revisar el rendimiento de tus influencias. ¿Quién te ha hecho pensar más este trimestre? ¿Quién ha desafiado tus suposiciones? ¿Y quién te ha arrastrado a conversaciones de bajo valor, a la queja y a la mentalidad de víctima? Sé honesto y objetivo. No se trata de cortar lazos dramáticamente, sino de reasignar tu recurso más preciado.
Tu atención. Reduce gradualmente el tiempo con los pasivos sociales e increméntalo con tus activos alfa. Es una simple cuestión de gestión de recursos. El segundo proceso es la construcción activa de tu cartera humana, All Weather. Una vez identificas las brechas en tu auditoría, tu trabajo es llenarlas. Si te das cuenta de que todos tus amigos son optimistas sobre la tecnología, tu misión es encontrar y construir una relación con un historiador de ciclos escéptico. Si eres un gran teórico, necesitas encontrar a un implementador radicalmente pragmático que te obligue a bajar a la tierra. Este no es un proceso pasivo. Implica buscar activamente a estas personas, ofrecerles valor, quizás incluso pagar por su tiempo a través de consultorías o grupos de mentes maestras. Piensa en ello como el coste de adquisición de los activos más valiosos de tu cartera. En mis 50 años de mercado, he aprendido que una hora con un pensador de clase mundial puede ahorrarte una década de errores costosos. El tercer proceso es la implementación disciplinada del aislamiento estratégico. Este es tu laboratorio. Es donde las ideas de tu cartera All Weather se sintetizan en tu propia visión del mundo. Aquí es donde aplicas el presupuesto de energía mental de suma cero y la sincronización con el dolor. Esto significa bloquear tiempo innegociable en tu calendario para el pensamiento profundo. Para mí, durante décadas, ha sido las primeras horas de la mañana. Sin reuniones, sin correos electrónicos, sin noticias. Solo yo, los datos, la historia y mis principios. Es en este silencio donde conectas los puntos que nadie más ve. Es donde transformas el dolor de tus errores en principios que te guían hacia el futuro. Este sistema operativo está diseñado para ayudarte a evitar los grandes errores de comportamiento que destruyen más riqueza que cualquier crisis de mercado. El primer error es la subcontratación de tu pensamiento. Es la tendencia a adoptar la opinión del experto del día o del consenso del grupo sin hacer tu propio trabajo. Es más fácil, es más cómodo, pero es el camino seguro a la mediocridad. El segundo error es la confusión entre familiaridad y seguridad. Inviertes en lo que conoces, te rodeas de gente que piensa como tú. Se siente seguro, pero es la definición de una cartera no diversificada y frágil. Lo que te parece seguro es, a menudo, tu mayor riesgo. El tercer error es la optimización para la comodidad emocional en lugar de para la precisión objetiva. Evitas las conversaciones difíciles, ignoras los datos que contradicen tus creencias y buscas la validación en lugar de la verdad. El mercado no paga por tu comodidad, paga por tu precisión. Y el cuarto y más insidioso error es creer que puedes lograr resultados extraordinarios manteniendo hábitos ordinarios. Quieres la libertad financiera, pero no estás dispuesto a pagar el precio de la soledad y la disciplina. Quieres tener la razón cuando todos están equivocados, pero no estás dispuesto a parecer un tonto a corto plazo. Puedes tener la aprobación de la multitud, o puedes tener los rendimientos del pensador contrario, pero no puedes tener ambos. El universo no lo permite. Este sistema no es fácil. Requiere que nades contra la corriente de la naturaleza humana. Pero la economía, los mercados, la vida, no están diseñados para darte lo que quieres. Están diseñados para darte lo que mereces según tu comprensión de cómo funciona la máquina de la realidad. Este sistema operativo es tu herramienta para mejorar esa comprensión. Día a día, error a error, principio a principio. Al final de todo, cuando has analizado los ciclos de deuda, construido modelos económicos y gestionado miles de millones a través del pánico y la euforia, te das cuenta de una verdad profunda y simple. El juego de la inversión no es, en última instancia, sobre el dinero. El dinero es solo una medida, una representación abstracta de la energía y las opciones. Es un subproducto. El verdadero juego es sobre la evolución. Es un viaje personal y filosófico disfrazado de empresa financiera. La mayoría piensa que el objetivo es acumular riqueza para poder dejar de preocuparse. La realidad es que el proceso de construir riqueza de manera significativa te obliga a convertirte en la persona que ya no se preocupa de la misma manera, porque has desarrollado una serenidad interior basada en la comprensión de la realidad. El mercado es el maestro más brutal y honesto que jamás tendrás. No le importa tu historia, tus sentimientos o tus excusas. Es un espejo implacable de tus debilidades emocionales y tus puntos ciegos intelectuales. Cada error, cada pérdida es una lección envuelta en dolor. Tienes dos opciones. Puedes quejarte de la injusticia del juego y buscar a alguien a quien culpar, que es lo que hace la mayoría. O puedes mirar el reflejo en ese espejo y preguntarte, ¿qué me está enseñando esta realidad sobre mí mismo? El camino que hemos trazado, auditar tu círculo, construir una red de pensadores independientes y cultivar el aislamiento estratégico,
no es solo una estrategia para obtener mayores rendimientos financieros. Es una estrategia para acelerar tu evolución personal. Te obliga a desarrollar la humildad, porque te rodeas de gente que te muestra lo mucho que no sabes. Te obliga a desarrollar el coraje, porque debes mantener tus convicciones cuando el mundo entero te dice que estás equivocado. Y te obliga a desarrollar la sabiduría, porque aprendes a ver los patrones atemporales que subyacen al ruido del día a día. He visto a gente ganar fortunas en los mercados y ser miserablemente pobre en espíritu. Tenían el dinero pero no habían aprendido la lección. Eran ricos en papel, pero frágiles, ansiosos y vacíos, porque su éxito se basaba en la suerte o en seguir a la multitud durante una burbuja. No habían forjado su carácter en el fuego de la independencia. Y cuando el ciclo inevitablemente giró, lo perdieron todo, no solo el dinero, sino su sentido de identidad. Por otro lado, he conocido a personas de riqueza modesta que son los individuos más ricos que he encontrado. Son ricos porque han dominado su propia psicología. Han construido una vida basada en principios. Encuentran alegría en el proceso de aprender y mejorar, no en el resultado final de la acumulación. Entienden que la verdadera libertad no es tener suficiente dinero para hacer lo que quieras, sino alcanzar un estado mental en el que las opiniones de los demás y la volatilidad del mundo ya no dictan tu paz interior. No es sobre ganar más dinero para ser popular, es sobre usar el viaje de la inversión para necesitar menos la popularidad. El objetivo de todo este trabajo, de toda esta disciplina, no es aislarte del mundo para siempre. Es construir una fortaleza interior tan robusta que puedas volver al mundo y operar en él en tus propios términos, sin ser arrastrado por sus corrientes emocionales. Es construir una visión tan clara que puedas ver la máquina funcionando y encontrar tu lugar para contribuir de manera significativa. El dinero te da opciones, pero la sabiduría te da libertad. Y esa sabiduría no se encuentra en el estruendo de la multitud, sino en la quietud del pensamiento disciplinado. Al final, la soledad no es el precio que pagas por la ambición, es el espacio donde la construyes.